Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Señor, que vea, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento. Y sobre todo, que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación. Y dame generosidad para decirte que sí y serte fiel en el camino que quieras indicarme para que sea sal y luz en mi trabajo, en mi familia, en todo el mundo. Hoy nuestro programa se titula Haced lo que Él os diga. Un día más con ustedes, queridos oyentes, desde Medellín, en Colombia, este programa que hacemos desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, NSE, para Radio Católica Mundial. Damos las gracias a Gloria Ríos, que está aquí en el control en Medellín, con nuestro compañero en conexión, Jorge Graña, que está allí en la ciudad de Birmingham, Alabama. También los saludamos especialmente. Y también a los que nos acompañan en este programa en el día de hoy. Nos acompañan Jennifer, Henry y Andrés. Bienvenidos. Buenos días, queridos radioyentes. Un saludo muy especial en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hoy que todo lo que digamos sea para mayor gloria de Dios. Y en este tiempo de Cuaresma, que ayer lo empezamos tan especial, pues ofrecemos también este programa para que podamos vivir esta Cuaresma en oración, en penitencia y en santidad. Muy buenos días, hermana, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos nuestros radioyentes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Un programa más de Jóvenes para la Eternidad y por supuesto queremos ofrecer este lindo programa del día de hoy a nuestra Santísima Virgen María. Buenos días, hermana, muy buenos días a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Y en este tiempo de Cuaresma, la hermana Lina María Serna también los acompaña en la conducción de este programa. Sí, pedimos la gracia del Señor para que nos conduzca en este día y en este tiempo tan especial, lleno de gracias abundantes, de conversión, de santidad, de amor y entrega total a Dios. Es el momento de las historias, de que escuchemos cómo personas también como nosotros han sentido inquietudes, incógnitas, necesitan resolver su vida a la luz de la fe. Escuchemos. Una historia para un tema. Andrea se sentaba cada día frente a un escritorio, rodeada de diplomas que certificaban su inteligencia y capacidad. A sus 28 años era considerada una psicóloga brillante. Tenía la habilidad de desenredar los nudos mentales de sus pacientes con mucha precisión. Pero al llegar la noche y cerrar la puerta de su consulta, el silencio de su alma le pesaba como el plomo. Ella era el puerto donde todos descargaban sus tormentas, pero no tenía dónde anclar su propio barco. Logró alcanzar la cima profesional, pero descubrió que el paisaje desde ahí arriba se siente un poco solitario y vacío. Como cada semana, Andrea acompañaba a su familia a la Santa Misa. Para ella era una tradición,
un espacio de paz. Pero ese domingo algo fue distinto. Al observar el altar, las palabras del Evangelio resonaron no en su intelecto, sino en su vacío. Ven y sígueme. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que pasaba la vida ayudando a otros a funcionar en el mundo, pero ella apenas estaba sobreviviendo en su espíritu. Sintiéndose perdida, Andrea buscó refugio en la oración silenciosa frente a una imagen de la Santísima Virgen María. Se sentía pequeña, vulnerable, despojada de su bata blanca de profesión. En ese silencio, una frase de las bodas de Caná comenzó a repetirse en su mente como un susurro: haced lo que Él os diga. A veces, al ver a las familias que atiende, Andrea siente un latido distinto. Se imagina entregando su capacidad de escucha y empatía a un esposo y a sus propios hijos. Ve la psicología no como una carrera, sino como un cimiento para edificar un hogar santuario. Otras veces, frente al sagrario, el silencio le sabe a plenitud. Siente que su corazón es demasiado grande para pertenecer a un solo hombre y que Cristo le pide que sea madre de muchos, sanando heridas de la caridad desde la caridad de un convento o una congregación. Para no perderse en la ansiedad de descubrir su vocación, ha decidido abrir y disponer su corazón a Dios para cuando llegue el llamado, hacer lo que Él les diga. El lente del joven. Bueno, y pues viendo esta actitud de Andrea en oración, pues casa muy bien con este tiempo de Cuaresma en el que somos invitados de manera particular al recogimiento. Así como hizo Jesús, que fue al desierto 40 días con sus 40 noches, allí, vacío de todo, en el encuentro con el Padre, se dedicó a la oración constante. Él ya iba a comenzar su ministerio público, entonces se prepara con la oración esos 40 días, así nosotros también imitamos a Jesús, estamos llamados a imitar al Señor en este recogimiento para que nuestra vida se enrumbe por el camino de la voluntad de Dios, y es imposible conocer cuál es ese camino o cómo lo debo seguir si ya lo tomé, para que dé frutos, no frutos solo temporales, sino sobre todo frutos de vida eterna. Entonces hablemos un poquitito de la Cuaresma, aunque no va a ser nuestro programa central basado en esto, pero sí queremos dar como unas pinceladas para que, ya que todos estamos en este ambiente cuaresmal, pues nos ayudemos mutuamente para aprovechar este tiempo, que no sea una Cuaresma más, sino que sea la Cuaresma 2026. Sí, hermana, y es muy bonito porque es un tiempo de gracia que el Señor nos vuelve a dar a cada uno de nosotros. Entonces, muy bonito que lo vivamos con convicción, con amor y con ese, y como dice la palabra que uno escucha siempre en esta Cuaresma, el cambio de mentalidad, de que tengamos de verdad ese cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Este es el tiempo que el Señor nos regala para volver a Él, y entonces aprovecharlo al máximo en oración y en frecuentar los sacramentos. Claro, para volver a Él y para reafirmar nuestro compromiso y nuestra entrega con Dios. Como lo dice la Iglesia, como nos lo propone la Santa Iglesia, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de penitencia, tiempo de caridad. Pues si durante toda esta época de Cuaresma, hermana, pues vamos a obedecer a la Iglesia y vamos a fortalecer nuestra vida espiritual, pues qué mejor tiempo del año, digámoslo así,
para reafirmar nuestra entrega al Señor, para los radioyentes, los jóvenes que nos escuchan, que quizás se sientan identificados con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, precisamente de discernir esa vocación que el Señor me está llamando, de tomar esas decisiones, esos cambios que tengo que hacer para mi vida. Pues una época muy, muy oportuna y muy providencial, por supuesto, para nosotros ponernos en las manos del Señor y poder, digámoslo así, poder tomar la mejor decisión y haciendo lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas, a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y Andrés, ¿qué nos dice de la Cuaresma? ¿Alguna cosa que quiera compartir con los oyentes? Una exhortación que a todos nos ayude como a ponernos en este ambiente, de recogimiento, de caridad, de ayuno, que también es bien importante, y ayunar de nuestra propia voluntad para encontrar esa voluntad divina que es la que nos hace plenos. Sí, hermana, así es. Y bueno, como lo están diciendo y como lo estamos viendo en este programa, creo que es un tiempo muy propicio para discernir, ¿cierto? Para discernir, para preguntarle al Señor qué quieres de mí, para pedirle esa sabiduría, para conocer su voluntad y esa fortaleza para verdaderamente hacerla, porque de nada nos sirve conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo si no somos capaces de tomar las riendas y hacer su voluntad. Entonces creo que es un tiempo muy propicio. Claro que sí, muy importante, y eso que nos da la luz el Señor, pero también nos da abundancia de gracias para que esas determinaciones que tomemos las podamos llevar adelante, y no solo en el inicio. Digamos que en cierto modo empezar fácil y difícil, pero continuar más difícil aún. Entonces perseverar en ese amor total que Dios nos pide no es tan fácil. Yo me imagino ahora algo así como una represa que contiene agua, y el agua está forzada allí, encerrada en esta represa, está forzada y tiene deseos, es como de comunicar fuerza, de comunicar todo lo que el agua lleva en sí, ¿no? Entonces me imagino así este tiempo de Cuaresma, toda la gracia de Dios encerrada en esa represa, en el corazón de Cristo podríamos decir, y está deseando abrirse esa compuerta para derramar sobre todas las almas esa abundancia de gracia. Entonces arranquemos esas gracias a Dios que Él desea entregar mediante el ayuno, mediante la oración y mediante la caridad. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con este tema que hemos ido desarrollando. Es como un hilo. Primero venimos haciendo el desarrollo de lo que es la elección de carrera, ya que al inicio del año pues los jóvenes están buscando al inicio, y pues puede ser que también se les prolongue esa búsqueda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora creemos que los jóvenes pasan más indecisión que antes, tienen las cosas menos claras y hay mucho brillo del mundo que les obscurece el ver la voluntad de Dios, justamente porque todo esto me atrae, pero son cosas que no pueden ser para mí lámparas que guíen mi caminar, porque son cosas fugaces, cosas engañosas incluso, y muchas veces dañinas. Entonces, qué importante es esa elección de carrera, por eso hemos querido hacer estos programas, y ahora venimos viendo como el estado de vida, tomar estado de vida según toda la voluntad de Dios, ¿no? Dios igualmente ilumina, pero también espera la respuesta libre de parte de cada uno de nosotros. Entonces hay unas vocaciones, ya conocemos en general la vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación al matrimonio, pero también hay una que de pronto es poco conocida, ¿no? Pero hay personas, y quizá ustedes ya, queridos oyentes, han visto algunas personas que de pronto están en el trabajo, son muy edificantes, llevan una vida diferente, no se han casado, entonces resulta que esas personas están como separadas del mundo, pero no viven en un convento ni nada de esas cosas. Es como una forma de vida diferente. Entonces, a ver si alguien nos cuenta de ustedes de qué se trata esa vida, y pues démosla como una opción de vocación para los jóvenes que nos estén escuchando. Así es, hermana. Pues el gran Papa Juan Pablo II
en una homilía a los jóvenes decía muy claramente: no hay vocación más religiosa que el trabajo. Un laico católico, hombre o mujer, es alguien que toma el trabajo en serio. Solo el cristianismo ha dado un sentido religioso al trabajo y reconoce su valor espiritual. Y él seguía diciéndoles: tenéis como finalidad la santificación de la vida permaneciendo en el mundo, en el propio puesto de trabajo y profesión. Vivir el Evangelio en el mundo. Bueno, pues tal vez, hermana, nos suene muy raro esto que nos dice el Papa, ¿cierto? Que el trabajo es una vocación religiosa. Pero es que cuando nosotros trabajamos, pues hacemos la voluntad de Dios. En otras palabras, damos gloria a Dios, ¿cierto? Hermoso, muy bonito. Y bueno, y es que recordemos que el trabajo no es castigo. El trabajo existe antes del pecado original y por lo tanto no es consecuencia del pecado, sino que es parte del diseño original de Dios, ¿cierto? Es por esto que nosotros decimos que el trabajo tiene una dignidad intrínseca, ¿cierto? Una dignidad pues que le pertenece al mismo trabajo, porque fue querido por Dios desde el inicio y no como un castigo. Y pues Andrés, ahora que usted está diciendo estas cosas, recuerdo que Jesús dice en el Evangelio: mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo, ¿no? Y bueno, la creación misma, digamos que es como algo visible para nosotros de ese trabajo creador del Padre, ¿no? Entonces va realizando pues toda la creación con todo lo que contiene y lo que vemos. Entonces vemos que realmente somos imagen y semejanza de Dios y también somos llamados a trabajar, porque eso es algo digno y pues con ello glorificamos a Dios, ¿no? Y pues también servimos a nuestro prójimo. Así es, hermano. Y muy importante lo que dice Andrés, hermana, porque hoy en día que no solamente hay brillo sino ruido, y sobre todo con esto lo del trabajo, porque sabemos la lucha que hay hoy en día que entre el trabajador y el jefe, de que el trabajo es indigno, cualquiera que sea, con todas estas ideologías marxistas que hoy tenemos, que nos hacen ver que el trabajo es un castigo. Entonces es muy bonito que este Santo Padre, San Juan Pablo II, nos haga ver que el trabajo es venido de Dios y que es un estado para poder santificarnos y que no es un estado de esclavitud, sino de libertad, cuando lo vivimos de cara a Dios y por amor a Dios. Entonces, alguien que, por ejemplo, dice, bueno, pues yo en cuanto al estado de vida, no me veo para el matrimonio, tampoco me veo, bueno, si sea para el sacerdocio, si es un hombre, o para la vida consagrada, si es una mujer. Entonces, quizá esta sea, pues sea el llamado que Dios le está haciendo a esta persona de continuar en el mundo, pero con todo su corazón entregado a Dios, ¿no? No se casa, pero vive en el mundo para que sea sal de la tierra y luz del mundo en ese ambiente en el que se mueve. Así es, hermana, y es que tenemos que tener en cuenta que nuestra única vocación es ser santos, ¿cierto? Como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo: sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Y bueno, y esta búsqueda de la santidad, en esta búsqueda todos los caminos son buenos, con tal de que queramos hacer verdaderamente la voluntad de Dios, donde nos ponga nuestro Señor, ¿cierto? Qué importante esto que nos ha dicho Andrés. Retomemos la raíz de todo, que es esa invitación que tenemos de parte del Señor para todos de ser santos. Y pues ya por el bautismo estamos ya con el motor encendido para poder ir hacia la santidad y lograrla realmente con la gracia de Dios. Entonces, esta finalidad no se debe escapar nunca de nuestras vidas, y especialmente ahora que vamos a escoger carrera o estado de vida, siempre tenemos que apuntar ahí. Lo que yo escoja, porque Dios me va iluminando y yo me voy dejando, es aquello que me va a llevar a la santidad que Dios quiere. Él ha pensado una santidad para cada uno de nosotros, pero no la hace Él solo. Necesita el sí del hombre. Bueno, vamos a escuchar nuestra canción del día de hoy que se llama Yo quiero ser tu servidor, de Ana Moya. Con lo que soy, vengo ante ti
querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. Quieres contar con mi labor, pudiéndolo todo y nada yo. Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. En este programa Jóvenes para la Eternidad con este tema tan importante, haced lo que Él os diga. Y en este contexto del tiempo de Cuaresma, invitamos a nuestros oyentes para que puedan participar en nuestro programa en el día de hoy. Si ustedes llaman desde Estados Unidos o Puerto Rico, gratuitamente lo pueden hacer al 1-866-398-6377. Si se encuentran fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar al 1-205-271-2976. Bueno, entonces estamos viendo con Andrés esta vocación que se llama como, creo que es como celibato Apostólico. Apostólico, así es. Una vocación particular que yo sigo en el mundo siendo sal de la tierra y luz del mundo, y como esa levadura, la levadura fermenta el pan y lo hace crecer. Aquí también el célibe, que no se casa, que está entregado a la obra de Dios, pero en el mundo hace lo que el fermento, lleva el fermento de la palabra de Dios, del reino de Dios, a las estructuras temporales, al trabajo y en todos los medios en donde se mueve, para que no quede ese ambiente lleno solo de temporalidad, sino que quede lleno de Dios, como todo está realmente metido dentro de la voluntad de Dios, bajo la providencia divina. Hermana, y es muy bonito, pues yo aquí cayendo en cuenta pues de esta vocación, porque es ser del mundo sin ser del mundo, porque viven una vida también entregada a Cristo, en virginidad tanto de cuerpo como de espíritu. Claro que todos estamos llamados a la virginidad
en qué Espiritual. en qué vocación el Señor nos ponga o estados de vida, estamos llamados a la virginidad espiritual, a vaciarnos de nosotros para que el Señor entre en cada uno de nosotros. Pero qué bonito que también haya esta vocación y que la iglesia también piense en estas personas, porque no todos estamos llamados al matrimonio o al sacerdocio o a esto, y podemos ser santos en medio del mundo. Muy necesario este fermento en medio del mundo, porque si no, pues eso, como que todo quedaría, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ajá. Que todo queda como inmerso en la temporalidad, en las cosas caducas que pasan, y nos perdemos de la oferta del reino de Dios por esta falta de este fermento. Bueno, entonces ahora, después de que hemos hablado un poquito de este tema importante, que quizá para algunas personas que nos escuchan pueden llamar y preguntar acerca de este tipo de vocación, o lo que ustedes deseen preguntar, tienen alguna inquietud, pues bueno, pueden llamar a nuestro programa y preguntar acerca del estado de vida, que es tan importante. Entonces vamos ahora a hablar de la vocación al matrimonio, porque también es una vocación. La mayoría de personas opta por el matrimonio, quizá sin escuchar realmente si son llamados a ella. Pero el matrimonio es bueno, es un sacramento, imagínense, tiene la altura de sacramento. Es una cosa realmente sobrenatural, divina, es un llamado de Dios, el matrimonio. Entonces queremos conocer un poco acerca de esta vocación y que ustedes nos cuenten eso, un poco sobre el sentido sobrenatural del matrimonio. No es meramente una unión civil de personas, no lo es, sino que es un sacramento. Entonces, que nos cuenten. Bueno, hermana, primero que todo, pues como lo menciona usted, como sacramento tiene pues la bendición de Dios y la grandeza que Dios da precisamente para que el hombre y la mujer en unión matrimonial con la bendición de Dios, bueno, puedan sobrellevar su vida y todos los retos que implica, por decir algo, esa vida matrimonial, ¿cierto? Esa vida en pareja, esa vida con los hijos que Dios destine para sacarlos adelante, ¿sí? Para sobrellevarlos. Y bueno, mucha gente, desafortunadamente, hoy en día, pues el alejamiento de la sociedad de Dios ha llevado mucho a la distorsión del matrimonio, ¿cierto? De la separación de parejas que ya se encuentran casados, con hijos, precisamente por los engaños del mundo, de los jóvenes que quizá prefieren más bien vivir en concubinato que el querer hacer la voluntad de Dios a través del sacramento del matrimonio. Por supuesto también lo mal que se habla en el mundo de él, ¿cierto? En nuestra cultura, por decir algo, se maneja mucho lo que son canciones, lo que son chistes, cuentos, que lo que hacen es difamar, desdibujar el concepto del matrimonio. Y hace poquito escuchaba a un sacerdote muy recto él, y el padre muy misionero en Latinoamérica y en Norteamérica, y me llamaba mucho la atención que él mencionaba que encontraba donde iba personas, parejas que vivían en concubinato, o lo que mal llamamos aquí en Colombia unión libre. Y él se sorprendía y mencionaba y decía que desafortunadamente muchas de estas personas que vivían en concubinato, muchas de estas parejas, lo hacían inclusive por desconocimiento, porque desafortunadamente no tenían el conocimiento, desconocían la grandeza del sacramento del matrimonio, desconocían el valor y las gracias que el Señor da al sacramento matrimonial. Entonces, a pesar pues de lo desdibujado que el mundo tiene en este momento el matrimonio, también
parte, digámoslo así, de nosotros como cristianos católicos, somos, digámoslo así, culpables de este dibujamiento, precisamente porque no mostramos a Cristo y a Dios en nuestro matrimonio, o porque, como lo menciona ese padre, no nos esforzamos para que otras personas, para que otras parejas conozcan el valor y el significado tan grande que tiene el sacramento del matrimonio. Y porque también yo creo que tenemos la creencia de que la iglesia condena el amor. Lo que pasa es que la iglesia es muy santa y sabia, porque lo que hace es enseñarnos lo que es verdaderamente el amor. El amor auténtico. Exacto, porque el amor que nos ofrece el mundo tiene muchos equívocos y falsificaciones. Y el amor es muy superficial, mientras que la iglesia nos invita a tener un amor más profundo, que un amor comprometido. Exacto, a y de imitación del de Dios, permanecer, ¿no? exactamente. La vocación del matrimonio es algo muy bonito porque cuando metemos a Dios en nuestras vidas, nos vamos con la bendición de Dios, porque como decía ahorita Henry, el mundo nos está primero, no váyase a vivir primero con el novio, o sea, esa es la idea, que se conozcan primero para que no fracasen, o sea, ese es el engaño del demonio que nos quiere hacer, pero cuando y cómo nos arrepentimos cuando de pronto caemos en ese engaño y sabemos que si empezamos con la bendición de Dios todo es más fácil, porque volvemos a decir, el valor que tiene el matrimonio es a sacramento. En el matrimonio hay demasiadamente muchas gracias que como esposos el Señor nos dio para dar a nuestros hijos en nuestro matrimonio a permanecer. Entonces nosotros cuando vamos a discernir la vocación matrimonial no deberíamos de pensar, ay, es porque me hace feliz, o es porque no, es porque este hombre o esta mujer me va a llevar a Cristo, voy a permanecer con él hasta el final, voy a ser coherente y testigo de Jesús en mi matrimonio. O sea, tenemos que hacer como preguntas así que nos lleven verdaderamente a querer esta vocación, para que hoy en día, se está viendo muchos matrimonios destrozados, o sea, que duran un día, un segundo, se casan y al momentico se están divorciando, mientras que eso no pasaba antiguamente, y eso que antiguamente no lo hacían por amor, sino por conveniencia, o porque te casaban y duraban, y hoy que supuestamente las personas llegan enamoradas, se divorcian. O sea, algo está pasando. Luego parece que ese amor no es el amor auténtico, porque si no permanecerían, ¿no? Porque antiguamente permanecieron porque aprendieron a aguantar al otro, a perdonar, a seguir, y porque estaba Dios en medio. Mientras que no tengamos a Dios en el medio, pues el matrimonio no va a ser una vocación, va a ser más bien algo que el mundo nos ofrece, pero para salir del paso, porque tenemos que cumplir con algún requisito. Claro, aquí pues en todo esto siempre tenemos que tener también la mirada, como lo hemos dicho, a la santidad, y que uno de los medios que nos deben acompañar constantemente en el proceso de discernimiento, de toma de decisiones, es la oración. El Señor es el que nos va diciendo por qué lado nos quiere, a qué vocación nos tiene destinados para alcanzar esa santidad que la ha previsto desde toda la eternidad para cada uno de nosotros en su designio de amor, para compartir esa santidad que tiene el mismo Dios. Claro, hermana, y por ejemplo, ¿cómo empieza uno la vocación en el matrimonio? Con el noviazgo, pero el noviazgo es un tiempo de preparación, no como lo vemos hoy en día, o sea, de que podemos hacer todo lo que se permite en el matrimonio, y ahí está el error. Claro, ahora el noviazgo ya es que es un matrimonio. Exacto. Sin realizar sacramento, ¿no? Ya podríamos decir que se vive de esa manera. Se vive de esa manera. Pero diferente, así es, si ya se vive en concubinato, lo que se llama noviazgo, ¿no? Pero eso, ni siquiera viviendo con esa persona, ya dentro de que usted está en su casa y yo en la mía, ¿no? O sea, el noviazgo, cuando se lleva en Dios, o sea, se lleva en castidad, se lleva en respeto, porque cuando yo valoro y veo que la otra persona es otro Cristo, o la mujer también otro Cristo, yo la respeto, la quiero y la cuido, y el noviazgo es precisamente para eso,
a mí me sorprendía cuando yo escuchaba, es que el noviazgo es la oportunidad para usted enamorarse y volverse y enamorarse, desenamorarse y volverse a enamorar. Y cuando usted cumple esos requisitos, tiene la capacidad para casarse, claro, porque ya pasó esas etapas. Y yo pensaba en la oración y yo decía, Señor, sí, así es, porque cuando yo me desenamoro de todos esos defectos, porque yo no me voy a casar con una persona perfecta, sino imperfecta, con muchos defectos y viceversa. Pero cuando yo aprendo a amar eso, y aprendo a conocer eso, yo ya estoy lista para ser otro Cristo, porque Jesús no tiró la cruz y no se bajó de la cruz, porque yo no me imagino al Señor, no, Padre, yo no voy a morir por ellos, porque ellos no, mire los defectos, mire cómo son de pecadores, mire que no cambian, y sin embargo, siguió, y a eso estamos llamados en el matrimonio, a seguir. Pero ¿cómo se logra eso, hermana? Orando, pegándonos mucho de la Santísima Virgen María y San José, que son nuestros modelos de familia de Nazaret, para poder enseñarle a nuestros hijos, porque, matrimonios santos, hijos felices, pero matrimonios fracasados son hijos muy infelices, y eso estamos viendo ahorita, sí. Hijos muy infelices, y por eso ni los propios hijos se quieren casar. Nosotros dentro del matrimonio tenemos que cultivar a nuestros hijos de que, tan bueno, yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás, yo quiero casarme porque yo creo en el matrimonio. Desde nosotros tenemos que enseñarles con nuestra coherencia a nuestros hijos de que el amor es posible dentro del matrimonio a pesar de todas las dificultades que se presenten. Claro que sí. Y bueno, uno puede, pues una de las cosas que puede ser que echen para atrás a las personas es todo esto que está diciendo Jennifer, pero resulta que la raíz de todo esto está también en que se ha realizado el sacramento del matrimonio y luego las personas que han contraído matrimonio ya no frecuentan los sacramentos, ya se alejan, ya están en pecado, ya no van a la Santa Misa todos los domingos, no viven una vida en gracia de Dios. Entonces Dios no puede seguir derramando esas gracias que Él se comprometió a derramar en cada uno de los cónyuges, para que puedan seguir adelante en esa unión matrimonial. Entonces cada uno vive en desgracia de Dios sin ponerse en paz con Él. No tiene el Señor cómo vaciar todo ese torrente de gracias que son eficaces para que se pueda vivir el matrimonio. Entonces, para que tampoco seamos engañados en cuanto a esto. No es porque el matrimonio no funciona, porque Dios estaría equivocado al haber dicho pues que va a dejar el hombre a su padre, a su madre y va a unirse con la mujer, etcétera, ¿no? Lo que ya conocemos que aparece en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, diríamos que el Señor se equivocó, pero no es equivocación del Señor, sino nuestra, que dejamos de frecuentar los sacramentos, que ya no vivimos en gracia de Dios, y Dios no nos puede, es como el carro que no recibe la gasolina que necesita para poder poner en marcha el motor y pues también poner toda la capacidad que tiene para correr, ¿no? Pues no dejamos a Dios que nos inyecte esa gracia eficaz. La gracia de Dios es siempre eficaz si nosotros no ponemos pues como el muro que deja sin eficacia a la gracia de Dios, pero no porque no la tenga, sino porque cuenta con la libertad humana. Entonces esto es muy importante para que no seamos engañados. Entonces el matrimonio, hay un pequeño resumen, es también a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Se ve que es creado por Dios. Dios es una unidad, en esa Trinidad Santísima es una unidad. Para eso llama también entonces el Señor al hombre, a la mujer, para hacer esta unidad. Los llama a ser fecundos, igual que en la Santísima Trinidad. Hay un hijo, hay una fecundidad, hay un hijo, y viene luego esa plenitud de vida, que es el Espíritu Santo, para luego irradiar al mismo Dios, entregar el mismo bien sumo que es Dios y todos los bienes que vienen con él. Esa es la invitación al matrimonio. Y hay algo que el padre Rodrigo Molina enseña muy bonito y que uno queda como pensando, yo no lo había visto desde este punto de vista, que es eso, yo quiero ser feliz, y pues es algo legítimo buscar la felicidad, pero realmente nuestra felicidad es buscar la felicidad del otro,
voy a hacer feliz a esta otra persona. Y esto no solamente en el matrimonio, en toda vocación. También, por ejemplo, el sacerdote, la religiosa, voy a hacer feliz a Dios, voy a hacer feliz a mi prójimo. Esa es la búsqueda que todos tenemos que procurar para que hallemos verdaderamente la felicidad, recordando lo que dice Jesús, que el que pierde su vida la ganará para la vida eterna, ¿no? Entonces es un poco esta dinámica. Bueno, entonces ahora ya hablemos de lo que es muy conocido, pero que es poco seguido, que es la vocación la vocación sacerdotal y la vocación a la vida consagrada. Y pues acá, como nosotros nos estamos dejando guiar por el Papa Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, entonces pues también vamos a ver su ejemplo propiamente, ¿no? Entonces él en la exhortación que tiene hablando a los jóvenes de la entrega total a Cristo, entonces pues él dice, bueno, seguro que ustedes preguntan, quieren saber por qué yo decidí ser sacerdote. Y él mismo responde que para él eso es un misterio. Y es que realmente lo de Dios es un misterio para todos nosotros. Nosotros somos, pues, ¿qué? Una hormiguita en verdad al lado del ser que es Dios, del omnipotente, del que lo sabe todo, del que lo puede todo, del que lo abarca todo. Entonces, es un misterio que solamente hay que aceptar con toda confianza, primero, como hemos dicho, en la oración entonces del Santo Padre, pues también él entró en su retiro de oración, en ese recogimiento para poder saber cuál era la voluntad de Dios sobre él. Él sí sentía ese llamado. Es un llamado que cada uno, la verdad, experimenta. La Madre Teresa de Calcuta también decía ella, yo desde niña sentí que Dios me llamaba para la vida consagrada. Santa Teresita también, como desde los 3 años o algo así, decía que ella quería ser religiosa. Ni siquiera sabían en qué consistía eso, pero ya estaba ese llamado. No todo el mundo lo descubre a la misma edad, no todos podemos decir, no, yo ya no soy llamado porque yo ya tengo 17 y hasta ahora no lo he sentido. O hasta 30, hermana, o hasta 30 en Claro. muchos casos, porque San Agustín es una prueba de ello. Muy bien, eso, y él se hizo religioso. Ajá. Entonces, verdaderamente que el tiempo es de Dios, que también se atiene a la respuesta del hombre. Pronto desea que le respondas más rapidito, pero como no te dejas, él sigue insistiendo y tocando la puerta, hasta que por fin le das el sí. Entonces, es algo misterioso, porque lo sobrenatural realmente nos sobrepasa, como dista el cielo de la tierra y más, nos sobrepasa lo sobrenatural, un misterio. Entonces, el Papa Juan Pablo II, pues así le dice a los jóvenes y nos dice a todos nosotros, que un misterio que se presentó en su vida, esta llamada de Jesús, para seguirlo y una entrega total a Él. Él escucha ese llamado, pero eso tras la oración, lo que hemos dicho también cuando hablábamos de los medios para discernir, que creo que tú misma nos decías, Jennifer, la dirección espiritual, ¿no? Retiros espirituales, la oración, la penitencia, el sacramento de la confesión. Ajá, sí, eso. Entonces, todos esos son medios concretos que todos hemos de poner, no solo para descubrir si somos llamados, en el caso de los jóvenes, al sacerdocio. Todos debemos poner esos medios para descubrir aquello que, pues, se vislumbra como entre velos, como entre sombras, que todavía no sé bien, pues, cómo determinar, ¿no? Solo sé que, así como Andrea, ¿no? La de nuestra historia para un tema, que ella tenía como esa dicotomía, yo, como que me veo casada, pero también como que soy llamada a esa plenitud y a esa unión con el infinito, que es Dios. Entonces está esa, pues tengo que decidir. Entonces, para esa decisión, por eso siempre decimos la oración, ahora la dirección espiritual, el sacramento de la penitencia en sí. Yo también puedo ofrecer, voy a hacer algunos ayunos para que el Señor me ilumine y pueda yo decirle que sí, porque así como nos decía Andrés, que podemos empezar, pero resulta que, pues sí, yo veo que Dios me llama, pero ahí me quedo, no es la idea, ¿no?
No es la idea. Y bueno, el Papa Juan Pablo II seguía animando a los jóvenes y lo decía con estas palabras tan bonitas sobre la vocación. Él decía, si con el corazón encendido, dialogando con el Señor, tal vez alguno de vosotros se dé cuenta de que Jesús le pide algo más, de que le llama a que por su amor se lo entregue todo. Y decía, queridos jóvenes, quisiera deciros a cada uno, si tal llamada llega a tu corazón, no la calles. Deja que se desarrolle hasta que la madurez de una auténtica vocación perdure. Colabora con esa llamada a través de la oración y la fidelidad de los mandamientos. Y bueno, hermana, es que el Señor sigue llamando, ¿cierto? Hoy hay mucha escasez de vocaciones religiosas y sacerdotales, pero no es porque Dios no esté llamando. Él siempre sigue tocando corazones. Lo que pasa es que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Un sacerdote, muy buen sacerdote, decía hace poco que muchos niños pequeños, como lo decías, hermana, como Santa Teresita, la Madre Teresa de Calcuta. Sí, desde pequeñitos tenían ese llamado. Y decían, no, yo quiero ser religioso, yo quiero ser sacerdote, pero que luego pierden el interés y los padres dicen, no, eran cosas de niños. Dicen, no, perdieron su vocación, dejaron que esos niños perdieran su vocación. ¿Por qué? Por lo que dice el Papa Juan Pablo, por la falta de oración, porque no se frecuentan los sacramentos, tal vez por nosotros mismos como padres, por no niños. De hecho, yo tengo un hijo, Juan Ignacio tiene 8 años y él también desde los 4 años dice que quiere ser sacerdote, todavía lo dice, lleva 4 años con lo mismo y bueno, eso me llamó mucho la atención y yo, Dios mío, te entrego a mi hijo y desde ese momento que escuché a este sacerdote, oro mucho con él y oro mucho para que el Señor le cuide su vocación y se pueda verdaderamente desarrollar esa vocación. Claro, y qué responsabilidad hay, pues tiene uno como padre de resguardar esa vocación, de ser custodios. Y utilizar, por supuesto, los medios, las herramientas que nos da la Iglesia, por supuesto, que hemos venido mencionando, lo que es la oración, la penitencia, el ayuno, la santificación de las fiestas, lo que decía Andrés, el llevar a los hijos a la Santa Misa, el procurarnos y estar velando porque su alma esté en gracia de Dios, de que estén llevando la confesión frecuente, de que cada vez que vamos a la Santa Eucaristía se comulguen, ¿sí? También generando los medios adecuados. Muchas veces no solamente es cumplir como utilizar los medios, sino que también como generar las ocasiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un joven que quizás tenga duda de si está llamado al sacerdocio, a la vida matrimonial, bueno, qué bueno entonces que busque un retiro espiritual para poder discernir, que busque experiencias vocacionales en seminarios, alguna chica que de pronto quiera experimentar una vocación religiosa, entonces que busque el medio para vivir una experiencia vocacional en un convento, en una congregación religiosa. Y nosotros como padres de familia precisamente somos los encargados de motivar a nuestros hijos, de estar vigilantes generalmente sobre cuál vocación. Uno como padre generalmente también va viendo las vocaciones a las que nuestros hijos de pronto se van inclinando, y entonces pues promoverles también como estos medios para que ellos puedan discernir más fácil, ¿cierto? Un chico o una chica que por ejemplo definitivamente tenga la certeza de que está llamado a la vocación matrimonial, entonces bueno, le estás orando a Dios, le estás pidiendo tu novio, qué clase de novio le estás pidiendo a Dios, qué clase de novia le estás pidiendo. Estás buscando un novio que te lleve y te acerque más a Dios, que te acerque más a la Santísima Virgen. ¿Qué clase de novio estás pidiendo? No solamente pedirlo, ¿dónde lo estás buscando? ¿Cierto? Con todo respeto, pues no es lo mismo encontrar mi esposo, mi futuro esposo en una discoteca, que encontrármelo yo, por ejemplo, en el grupo de oración o en un grupo juvenil de la parroquia o de cierta congregación religiosa católica, ¿cierto? Entonces son precisamente como esos medios y esas ocasiones que tenemos que generar para que nuestros hijos puedan discernir más.
Y bueno, los que ya estamos viviendo una vocación matrimonial, yo pienso que todos tenemos un llamado precisamente a ayudar a nuestros hijos a que disciernan, poniendo los medios y las ocasiones. Y nosotros también ser luz para ellos, para que ellos puedan discernir más fácil. Y no solamente para nuestros hijos, hermanas, sino también para los demás matrimonios. Creo que también es ese llamado de nosotros. Hoy en día hay muchas comunidades y congregaciones donde ya no solamente tienen una rama sacerdotal y religiosa, sino que también ya han abierto, digámoslo así, una rama matrimonial. Uh-huh. Entonces, donde lo que usted nos mencionaba ahorita, hermana, precisamente muchos de los matrimonios se acaban o no viven el sacramento como tal, precisamente porque han sacado a Dios de sus vidas, porque han dejado de ir a la Eucaristía, porque no viven en comunidad o no buscan vivir en comunidad matrimonial que hoy en día propone la Iglesia tantas veces. Entonces es precisamente como buscar esos medios y esas ocasiones para poder discernir y para poder sostenernos en nuestra vocación. Hermana, y desde la familia, muy importante volver al respeto hacia lo sagrado, entre esos el sacerdocio y los religiosos. Yo, en mi caso, yo admiro mucho y quiero mucho a los sacerdotes y a las religiosas porque ellos dieron su vida heroicamente. Y nosotros, en vez de ser como el mundo de que, ay, es que la iglesia, ay, es que los sacerdotes, ay, es que las monjas, no. Debemos de sacar ese lenguaje de nuestro hogar, porque si no nuestros hijos no se van a enamorar de esa vocación, porque van a decir, ¿y para qué? ¿Para qué voy a hacer si mire cómo está la iglesia o eso? No, desde la familia tenemos que mostrar ese amor y respeto hacia lo sagrado, en este caso, la autoridad que se da en el sacerdote y en la religiosa, que eso se ha perdido mucho. Entonces, desde la familia lo tenemos que recuperar. Es ese respeto, ese amor por el sacerdote, que él es la autoridad, que él es el que nos entrega a Jesús, hermana. Es que si nos ponemos a ver, si no tenemos sacerdotes, no tenemos a Jesús. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Si no hay sacerdotes, no tenemos a Jesús. Y es muy bonito porque yo creo en las promesas del Señor, y el Señor dijo que va a estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Y entonces nos va a dar estas personas que nos den a Jesús. Pero ¿cómo tenemos nosotros que orar y hacer penitencia por ellos? No juzgarlos, no, orar por ellos, acompañarlos. Y lo mismo con las consagradas o los consagrados, porque muchos pueden estar en clausura, pero ellos hacen mucho por nosotros desde allá. Uh-huh. Oye, esto es muy importante lo que nos ha dicho Jennifer. Pues sí, cultivamos ese aprecio a lo que es sagrado, porque no porque haya pecados, fallos de parte pues de las personas llamadas por el Señor al sacerdocio, a la vida consagrada, quiere decir que ya esa vocación descendió de calidad. No, porque Dios permanece para siempre y Él es el sumo sacerdote por excelencia, ¿no? Entonces, qué hermoso poder hacer esto que nos dice Jennifer desde el hogar, y esto constantemente, manifiestamente tenemos que darlo en el hogar a los hijos. Y bueno, pues en consonancia está la vida religiosa, la vida consagrada, que ya es un llamado, pues eso, así como lo es el sacerdocio, que es un llamado exigente porque es la entrega, la donación entera de la vida, pues eso también es la vida religiosa, la vida consagrada. Y el Papa San Juan Pablo II dice que si nos vemos llamados a este don total de la vida, no rechacemos esta propuesta tan elevada, aunque sea exigente, sino que encontremos la valentía de un sí generoso y fuerte que pueda dar una inigualable plenitud de sentido a toda la vida. El que es llamado por Dios, pues ¿qué ha de hacer? Responderle generosamente en lo que sea llamado. Bueno, queridos amigos, se acabó el tiempo. Esperamos pues que ayudemos a muchos jóvenes a elegir verdaderamente. Nos encontramos nuevamente en Jóvenes para la Eternidad.